Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra, hoy es jueves 19 de marzo. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada como las negociaciones entre PP y Vox, a fuego lento. Hoy tenemos un baturrillo que más que nunca es un batiburrillo. Vamos a repasar algunos titulares y luego pues entramos en profundidad en alguna materia. Lo primero, esas negociaciones a fuego lento como este programa entre PP y Vox. Pues tan a fuego lento que no sabemos nada y seguiremos sin saber nada, o algo más bien, hasta que haya un acuerdo definitivo. Pero bueno, tengamos fe en que no iremos a repetición electoral, más que nada porque, en mi opinión, creo que no le beneficiaría nada ni a Partido Popular ni a Vox. En mi opinión, pero ya entraremos en eso más adelante, hay en concreto a uno de los dos que le beneficiaría menos todavía. Pero bueno, vamos a tener fe, vamos a confiar en que PP y Vox se entenderán para que tengamos más pronto que tarde un gobierno de Aragón. ¿Cuándo será tarde? Un acuerdo para el gobierno de Aragón, para formar gobierno. ¿Cuándo será tarde? El 3 de mayo. Si el 3 de mayo no hay acuerdo, nos vamos a repetición electoral. Luego sí que es verdad que vamos a tener vía telefónica al que hasta ahora era portavoz adjunto de Vox Aragón. No sé si a partir de pronto será un consejero. Vamos a tener por aquí vía telefónica a Santiago Morón. Es verdad que hablaremos de otro tema, pero le preguntaremos a ver si suelta prenda. Curiosa la siguiente noticia. Miren, estamos teniendo una semana movidita en el aeropuerto de Teruel, y no por los anuncios que se hacen de inversiones, sino movidita en cuanto a movimiento de aviones, que es para lo que está un aeropuerto. De llegada, movimiento sobre todo de llegada de aviones. Lo curioso es la procedencia de los mismos. Oriente Medio. Han llegado un total de 12 aviones, la mayoría de ellos de Qatar Airways, lo siento yo y mis pronunciaciones en inglés, y han aterrizado en los últimos 3 días, procedentes pues en su mayoría de la base de Doha, para ponerse a salvo de los bombardeos iraníes sobre infraestructuras en los países de la región de Oriente Próximo. Y no se crean que son pequeñicos, son pedazo de aviones con doble pasillo, capacidad para 300 personas. El consejero de Fomento y presidente del consorcio del aeropuerto de Teruel, Octavio López, ha dicho esta mañana que van a seguir llegando más en los próximos días. ¿A qué vienen a Teruel? Pues por el parking, a aparcar, literalmente. Mientras que dura la guerra, pues miren, seré un poco sádico y políticamente incorrecto, pero no hay mal que por bien no venga. Por supuesto, preferiría que los aviones estuvieran en uso, porque eso significaría que los cielos en Oriente están abiertos, ¿no? Y que se puede volar. Bueno, ¿qué más ha pasado hoy jueves? Pues poquita cosa. El director general de Cultura de la DGA, Pedro Oyoki, ha denunciado el desacuerdo de Aragón con la propuesta planteada por el Ministerio de Cultura para la Comisión Nacional del Bicentenario del fallecimiento de don Francisco de Goya. ¿Qué ha pasado? Pues que llega el bicentenario de la muerte de Goya y en Aragón, miren que estamos intentando, ya estamos organizando desde hace muchos meses toda la comisión, toda la celebración, todo el acto, todos los hitos que van a tener lugar a lo largo y ancho de todo Aragón. Y queríamos colaborar con el gobierno de España. Bueno, pues el gobierno de España no quiere colaborar con nosotros. ¡Oh, Dios mío, qué sorpresa! El caso es que el gobierno de España pues, ha excluido a Aragón de los órganos de gobierno, pese a la importancia histórica y cultural que tiene Aragón en la vida del artista y viceversa, ¿no? Un agravio comparativo más, dice el señor Oyoki. ¿Qué más? Pues que los médicos aragoneses siguen de huelga y que es posible que el Papa visite Zaragoza. Más adelante ampliaremos estas informaciones. Tenemos que irnos a Fuentes de Ebro, donde hoy ha estado Santiago Morón de Vox Aragón. Señor Morón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué ha hecho esta mañana en Fuentes de Ebro? Bueno, pues a ver, hemos ido a denunciar y a dar voz a una situación que es más frecuente de lo que algunas veces la gente puede pensar, porque la detención de un presunto terrorista yihadista, en concreto ha sido detenido por de los delitos de adoctrinamiento y de enaltecimiento del terrorismo, bueno, pues no es un hecho aislado, es un hecho que en España en el año 25
pues se repitió nada más y nada menos que en 94 ocasiones. Y aquí en Aragón, pues en el año 25 hubo 2 operaciones de estas características, ¿no? Es un peligro real que demuestra que el islamismo, pues bueno, pues tiene un auge importante en España y que es un peligro para nuestra convivencia y es un peligro real del que tenemos que tomar conciencia. Esta persona fue detenida el martes de madrugada, pero ayer ya estaba en libertad. A ver, es una situación que, bueno, tampoco evidentemente voy a querer cuestionar o criticar la labor de la justicia. Yo creo que la justicia o los jueces imparten justicia, pero en base a unas leyes. Lo que hay que hacer es cambiar esas leyes que no protegen a los ciudadanos y que permiten, pues bueno, pues que personas de estas características, incluso a veces con órdenes de expulsión de nuestro país, pues sigan conviviendo entre nosotros, ¿no? Y realmente, pues bueno, eso genera tendría que generar al menos una sensación de inseguridad y de intranquilidad, porque estas personas realmente lo que quieren es acabar con nuestra civilización. Y evidentemente no van a tener ningún freno a la hora, bueno, pues de cometer cualquier tipo de acto terrorista, asesinatos o el delito que quieran cometer, evidentemente. Según publica Cadena SER, que el hecho de que sea Cadena SER ya nos dice mucho, esta persona es de nacionalidad argelina. Lo que más intranquilidad nos genera es que muchas de estas personas que probablemente estén a espera de un juicio, pues bueno, pues pueden seguir a lo mejor cometiendo esos delitos, pueden seguir adoctrinando, pueden seguir cometiendo acciones delictivas, enaltecimiento del terrorismo, etcétera. Es decir, y bueno, me imagino que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado harán un seguimiento de estas personas, pero no será el primer caso de personas que, estando ya con una orden de expulsión que no se ha ejecutado, pues han cometido un asesinato, como el asesinato de Sacristán, por ejemplo, en Algeciras. Diego Valencia, que fue asesinado por una persona terrorista que tenía una orden de expulsión desde hacía ya un tiempo y que no se había ejecutado. Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar las leyes y hay que ser mucho más ágiles a la hora de deportar a todos aquellos inmigrantes que han venido a delinquir a nuestro país y que, por supuesto, que, como es este caso, pues que están cometiendo pues actos de enaltecimiento del terrorismo. Este tema, señor Morón, está siendo tema de negociaciones entre ustedes y el Partido Popular. Bueno, para nosotros es un tema fundamental. Lo hemos planteado en la campaña electoral. De hecho, como todos nuestros oyentes sabrán, fue el motivo por el que, uno de los motivos también, esa inseguridad. No queríamos ser responsables de una inseguridad en las calles porque no había unas historias que pudieran controlar la entrada de estos elementos y evidentemente es un tema para nosotros capital, fundamental. Evidentemente seguro que está en esa mesa de negociación. Sobre las negociaciones, señor Morón. Bueno, yo creo que, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, creo que esto tiene que ser una negociación discreta. Evidentemente, cuando ya haya un acuerdo, si se consigue ese acuerdo, pues eso será una cosa transparente y los acuerdos serán públicos, pero la negociación, pues bueno, yo creo que hay que guardar un poquito de discreción. ¿Se atreve a hacer una porra conmigo de si tenemos un pacto de aquí a una semana, 2 semanas, 3 semanas? No, yo no puedo aventurar ninguna fecha en concreto. Santiago Morón, de Vox Aragón, gracias, buenos días. Muchas gracias a vosotros. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. Las tribus del parque vuelven a recorrer los parques y jardines de Zaragoza para invitar a familias y escolares a vivir experiencias educativas, creativas y lúdicas que fomentan el respeto por el entorno natural. Este programa, impulsado por el Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, combina juego y aprendizaje, ofreciendo actividades los fines de semana. Consulta la programación en la web lastribusdelparque.es. El musical Goya, la melodía de una leyenda, recala en el Teatro Principal de Zaragoza, su parada más simbólica de la gira por tratarse de la ciudad donde pasó su juventud el pintor de Fuendetodos. Este espectáculo se desarrollará entre el 25 de marzo y el 5 de abril como una cita de especial relevancia en el programa con el que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón están impulsando el bicentenario del fallecimiento del pintor. El próximo sábado 21 de marzo, la Plaza del Pilar da la bienvenida a la primavera con una jornada festiva que ofrecerá varias actuaciones musicales junto al Mercado Solidario de los Tulipanes. A las 11:30 horas,
horas Move Trio, a las 13 horas el grupo de cuerda Triotono y a las 16:30 horas Clara Gil al piano. Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos a hablar ahora de una cuestión que surge a raíz de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Vamos a hablar con el doctor García Pérez Llantada, ginecólogo. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle en qué punto está actualmente aquello del registro de objetores de conciencia en Aragón. Está activo desde octubre del año pasado. El gobierno de España presionó al gobierno de Aragón, que no lo había hecho, para que cumpliese una parte de la ley de interrupción de embarazo en el que obligaba a haber un registro. Entonces el gobierno de Aragón lo sacó, lo hizo público en octubre del año pasado. Entonces ustedes se han visto obligados a, si no querían practicar abortos, si no querían interrumpir un embarazo, a meterse dentro de un registro. Esto es lo que dice la ley. La ley obliga a que si alguien no quiere hacer aborto en la medicina pública o en la privada, tiene que hacer una objeción de conciencia, tiene que declararlo, lo cual personalmente me parece totalmente injusto. Es decir, ¿dónde se queda mi derecho a la objeción? ¿Dónde se queda? Porque tengo que hacer públicas mi forma de pensar cuando hay otras cosas en las que nadie te obliga a hacer público. Resulta que no es público la gente que hace aborto, pero en cambio sí es público la gente que nos negamos a hacer abortos. La ley obliga a que, si yo, por ejemplo, estoy en una guardia, llega alguien que quiere hacerse un aborto y yo no he hecho objeción, me podrían obligar a mí a hacer el aborto. Yo no podría alegar objeción de conciencia en el momento. Tengo que alegarla antes. Tengo que estar anotado en un registro de objetores de conciencia y entonces nadie me puede obligar de momento a hacer un aborto. Vamos a tener un problema probablemente con eso. Te explico por qué. Recientemente el Consejo de Estado tuvo una consulta por parte del gobierno en el que le preguntaban si podría considerarse el aborto como un derecho constitucional, amparándose en el artículo 43 de la Constitución española, no en el artículo de defensa de la vida, sino en el artículo de salud de la mujer. El Consejo de Estado, lamentablemente, dio un informe favorable diciendo que el aborto podría ser considerado un derecho constitucional. Este dato favorable del Consejo de Estado, de momento, se lo han guardado en un cajón, probablemente con intención de utilizarlo más adelante. Y llegase a salir, que es muy difícil, de momento, actualmente, tal y como está hoy constituido todo el Congreso y el Senado, no saldría el derecho constitucional del aborto, pero si llegase a salir en algún momento, yo pierdo mi derecho a la objeción de conciencia, porque se considera que el derecho constitucional es superior a mi derecho a objetar. Entonces, ya no podría ampararme en el derecho a la objeción de conciencia, lo cual sí que realmente sería un problema. Y en este caso, disculpe doctor, ya daría igual si usted está o no está en un registro. Exactamente, daría exactamente igual. Ajá. Pero hoy que ese derecho constitucional al aborto no existe en España, la ley te obliga a que sí, a que tú puedes, la ley te obliga, la ley te ofrece el anotarte como objetor de conciencia en el tema del aborto o de la eutanasia en un registro público y que hace en este caso el gobierno de Aragón, porque le obligó la ley de la que estamos hablando. Claro, se defienden desde el Ministerio, dicen, bueno, desde el Ministerio no, perdón, desde el Consejo Interterritorial de Salud dicen que el registro de objetores que no sería público, que quedaría en el ámbito de la administración sanitaria de cada comunidad, pero coge usted esto con pinzas, claro. Sí, efectivamente, esto es lo que dicen, lo cual nadie nos asegura que pasado mañana lo puedan hacer público. Efectivamente, teóricamente no es de uso público, es de uso restringido en el ámbito de la administración. Es que te obligan a registrarte como objetor en sanidad pública. En sanidad privada depende. Yo trabajo en un hospital privado. Cuando yo presenté mi escrito al director médico diciendo que me quería coger a que figurase como objetor de conciencia, me dijeron, no te preocupes porque aquí no se van a hacer abortos. Entonces, ni eutanasia. Entonces, bueno, pero realmente es para la sanidad pública. Usted, como ser humano, por supuesto, pero también como doctor y en concreto como ginecólogo, ¿qué opina del aborto y de que se quiera blindar como derecho en la Constitución? Que se quiera blindar me parece una atrocidad, aparte de una manipulación y podría poner muchos adjetivos. Es todo un sesgo político
hay una carga ideológica brutal. Nadie está pensando ni en la mujer que aborta y, por supuesto, menos en el bebé. Nos estamos cargando un montón de gente todos los años. España, en el 2024, tuvimos 106.000 y pico, no recuerdo el pico, abortos en un año. Más de 100.000 abortos en un año Más es de una barbaridad. 100.000 abortos en un año. Es una burrada. En algún momento, como sociedad, alguien nos pedirá explicaciones por hacer esto. Porque es que además hay mecanismos para evitar que una mujer llegue a tener un embarazo, a que se encuentre en una situación en la que yo no critico a la mujer que se hace el aborto. Yo no soy quien para juzgarla. Yo creo que mi obligación como médico es apoyarla, ayudarla, darle motivaciones para mantener el embarazo, prestarle ayuda para que pueda continuar con el embarazo. Pero si decide abortar, yo no soy quien para juzgarlo. Yo no estoy dentro de su conciencia para poder decidir. Pero sí creo que el legislador tiene que dar facilidades para que no te quedes embarazada, permitiendo que los anticonceptivos se receten todos en la sanidad pública, por ejemplo, dando una buena información para poder hacer una buena planificación familiar. Es tristísimo ver que muchos de los abortos que se hacen los hacen mujeres adultas con parejas estables, quiere decir que lo están utilizando como un método anticonceptivo. Es una burrada. Porque doctor, díganos qué consecuencias o qué peligros puede llegar a tener en la mujer practicar un aborto para su salud personal. Bueno, a ver, ahora realmente los abortos, el peligro de la vida de la madre es prácticamente inexistente, pero pueden tener infecciones, como puede pasar en un legrado normal, puede haber problemas de sangrados, de infecciones, de anemias, y sobre todo hay una cosa que actualmente hay gente del gobierno que intenta decir que no es verdad, que es el síndrome post-aborto, un cuadro con una carga de depresión y una carga de dolor importante. A fin de cuentas, habrá gente que se ve abocada a hacer un aborto como única salida porque no le han dado otra oportunidad. Yo tengo pacientes que se han hecho abortos que lloran cuando te dicen que se han ido a hacer un aborto, que se han sentido como en un matadero, que no se han sentido comprendidas ni apoyadas, que han visto que eran un número. Y eso les duele y les hace sentir mal. Hay proyectos de gente que colabora para ayudar a curar el dolor de un aborto. El dolor psicológico. Hay un proyecto precioso que se llama el Proyecto Raquel, en el que te enseñan a autoperdonarte, a aprender el perdón por haber tenido un aborto. Todos cometemos errores, pero yo considero que un aborto es un error, es llegar mal a un embarazo, a terminar mal un embarazo. Yo creo que hay soluciones para evitar un aborto, muchas soluciones. Y cuando uno al final se ve abocado a hacer un aborto, hay que intentar ayudar y acompañar a esa mujer que ha tenido el aborto, primero por el dolor de la pérdida, porque muchas lo tienen. Y segundo, para ayudarla a que no vuelva a encontrarse en otra situación como la de un nuevo aborto, que sería otra vez traumático. Doctor, perdóname, creo que me he enrollado demasiado. Para nada, Estamos en la radio, perdóname. Para nada. La piel de gallina y los pelos de punta, muchísimas gracias por su experiencia personal y profesional. Doctor García Pérez Llantada, ginecólogo, muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a ti, Juan. Un abrazo. Como le decía el doctor Pérez Llantada, los pelos de punta y la piel de gallina. Vamos a seguir hablando de médicos, vamos a rebajar un poco la tensión y vamos con una situación que, aunque preocupante, pues le hemos puesto una pizquita muy pequeñica de humor. Fran Alonso. Muy buenos días, Juan. La sanidad española sigue en tensión y está ahora mismo en modo doctor, pero sin doctor. Segunda semana de huelga médica a nivel nacional, y aquí nadie da el alta al conflicto, porque mientras el Ministerio de Sanidad y los médicos se miran entre sí, las comunidades autónomas son las que acaban pasando por caja. Escuchamos a José Luis Bancalero, consejero de Sanidad. Una semana ha supuesto no solamente no poder operar casi 1.000 cirugías, sino que esa reprogramación desplaza a otra. El cálculo mínimo que hemos hecho es de 1 millón de euros de la semana anterior. Pero no solo es una valoración económica
por digamos, un impacto en el ámbito de la financiación de la sanidad aragonesa. Estamos hablando que por cada día que el Ministerio no se sienta a negociar con los médicos, aumenta un día de espera en nuestros pacientes. Pero iría más lejos. Por cada día que el Ministerio se niega a escuchar a esos que nos cuidan, estamos hablando de que hay una persona que aplaza su cirugía y que aplaza su operación. Es decir, el clásico yo invito, tú pagas, pero en versión sanitaria. Uno genera el problema y otro gestiona las consecuencias. El resultado, consultas canceladas, operaciones aplazadas y pacientes en lista de espera que ya no saben si están esperando cita o la jubilación. A nivel nacional, el impacto ya empieza a notarse con claridad. Organizaciones de pacientes estiman que si se repiten los datos de febrero, podrían verse afectados entre 1 y 1,5 millones de actos médicos, es decir, consultas, pruebas y cirugías canceladas o reprogramadas. Los médicos afrontan esta segunda fase de huelga sin acuerdo con el Ministerio, en un conflicto cada vez más enquistado. Desde Sanidad aseguran que no habrá negociación mientras continúen los paros y desde el comité de huelga responden que siguen esperando una llamada. Todo esto se suma a una situación ya delicada, más de 6 millones de personas en lista de espera en toda España. El origen del conflicto está en el nuevo Estatuto Marco. Los médicos reclaman un texto propio que reconozca sus condiciones específicas, mientras que el Ministerio defiende que su propuesta ya incluye mejoras suficientes. En resumen, podemos ver una sanidad tensionada, un conflicto abierto y una pregunta que nos ronda a todos en la cabeza. ¿Quién cura al sistema cuando el sistema está enfermo? Pues muy buena pregunta, amigo Fran. La verdad, ¿quién cura al sistema cuando el sistema está enfermo? Esta es la segunda semana de huelga de médicos de 5 que hay programadas, una al mes, hasta que al menos haya un acuerdo entre sindicatos, entre médicos, y el Ministerio. Hasta el mes que viene no vamos a volver a tener noticias. Sí que viene a bien mencionar que mañana, en torno a las 12 de la mañana, va a haber macromanifestación en Zaragoza de médicos para apoyar, para cerrar, para hacer el cierre de esta semana de movilizaciones. El Papa León XIV va a pasar por Zaragoza en su visita a España. Parece ser que en julio, ¿no, Fran? Muy buenos días, Juan. Expectación en Zaragoza ante una posible visita histórica. El Papa León XIV podría hacer una breve parada en la capital aragonesa en torno al 9 de junio, dentro de su primer viaje oficial a España, aunque la fecha y el recorrido aún no han sido confirmados por el Vaticano. Según fuentes de la Conferencia Episcopal Española, se está valorando incluir Zaragoza como escala dentro del itinerario, previsiblemente en tránsito entre las principales ciudades del viaje, Madrid y Barcelona, uno de los grandes centros de peregrinación mariana y un lugar muy importante en la tradición cristiana en España, donde la Virgen María se apareció en carne mortal al apóstol Santiago para darle ese fuste, ese pilar en la evangelización. Desde el ayuntamiento, la alcaldesa Natalia Chueca confirma que no hay comunicación oficial, aunque sí contactos abiertos y una invitación formal enviada hace meses junto al gobierno de Aragón. Si se confirmara, sería la primera visita de un papa a Zaragoza desde la de San Juan Pablo II en 1982, en un momento además simbólico por los preparativos del bimilenario de la Avenida de la Virgen del Pilar. Cuarte de Huerva, Zaragoza. Un lugar donde tu inversión se convierte en futuro. Viviendas pareadas premium, diseñadas para quienes buscan calidad, confort y un entorno en constante crecimiento. Una inversión segura, con diseño, sostenibilidad y el mejor estilo de vida. Visítenos en residencialagualuzivida.es. Teléfono 976 35 21 29. El Gobierno de Aragón informa.
El Instituto Aragonés de Fomento destinará casi 700.000 euros para actuaciones de digitalización de pequeñas y medianas empresas en Zaragoza y Huesca. El Boletín Oficial de Aragón ha publicado ya la orden que regula estas subvenciones, destinadas a actuaciones como ciberseguridad, inteligencia artificial o computación de altas prestaciones, entre otras. Los beneficiarios recibirán ayudas de entre 10.000 y 50.000 euros para mejorar la competitividad de sus empresas. Hay ríos que cruzan ciudades y hay ríos que las transforman. Zaragoza redescubre el Huerva. Un río para vivir, un río para respirar, un río para disfrutar. 8 nuevos parques, miles de árboles, kilómetros de vida. El Huerva vuelve a ti. Zaragoza vuelve a su río. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza. Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del PRTR. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Ven a vivirlo en el Parque Grande hasta el 22 de marzo. ¿Notas que ya no ves como antes? En Centro Óptico Marqués lo tenemos claro. Ver bien cambia tu vida. La última tecnología en salud visual, las mejores marcas en gafas y un equipo experto que cuida de tus ojos como se merecen. Pide tu revisión visual y descubre por qué cada vez más personas confían en Centro Óptico Marqués. Centro Óptico Marqués. Juan Carlos I 53, Zaragoza. Ver bien, vivir mejor. Ayer se dio una cita que confieso que se me pasó por alto. Ayer el Real Zaragoza cumplió 94 años. ¿Saben ustedes lo que son 94 años? Claro, yo que tengo 30, no me miren así, 31, sí, 31. Sí, me miran mal, redondeo siempre hacia abajo, claro, es lo que hay. Claro, hablamos de 1932. 18 de marzo de 1932 se funda el Real Zaragoza, pues fruto de la unión de los equipos locales, las avispas y los tomates. Por eso, fundamentalmente, la segunda y tercera equipación del Real Zaragoza suelen ser la de la avispa y la roja por los tomates. Bueno, hablamos de uno de los equipos más grandes de España, de los históricos, aunque parezca mentira, de los mejores. El 10º en el ranking por número de trofeos y por participación en competiciones. Pero bueno, no quiero hablar del pasado, quiero hablar del presente. El Real Zaragoza está tocado. Llevamos en puestos de descenso desde, ni me acuerdo, octubre, noviembre, me parece, no sé. Han desfilado entrenadores con muchas penas, sin ninguna gloria, y ahora, a falta de 12 partidos, tras 2 victorias seguidas, a 4 puntos del descenso, 36 por jugarse, la situación, aunque crítica, más que crítica es muy grave, pues se ve con otros ojos, claro. Ha llegado un director deportivo de la casa. Las riendas del primer equipo las ha cogido un entrenador de la casa. El máximo accionista, por fin, vuelve a ser alguien de la casa. Y es que es la única manera. Cuando todo va mal, ¿qué queda por hacer? Pues recurrir a los nuestros, volver a la esencia. Hemos cumplido 94 años y a alguien no sé a quién, pero a alguien se le ha encendido la bombilla en el Real Zaragoza y ha dicho: vamos a poner a un entrenador de verdad, a alguien que transmita. Y nos han puesto a David Navarro, el que nos pide jugar con el corazón en la mano, a los jugadores y a la afición. La verdad que tiene mérito lo que ha hecho David Navarro, sin experiencia ni en primera ni en segunda. Y la noticia, ¿por qué todo esto? Además de lo del cumpleaños del Real Zaragoza. La noticia es que el Álvaro Antegui, también director deportivo de la Casa Zaragozana y zaragocista, dijo ayer en una entrevista que si seguimos en segunda, el entrenador deberá ser David Navarro. Digo deberá porque luego también está la opinión de David Navarro, de si quiere continuar. Y digo más, y en caso de descenso, que sería triste, pero en caso de descenso también debería ser David Navarro el entrenador. Descenso. ¿Ustedes se imaginan lo que puede ser cumplir los 100 años de historia en Primera Federación? Quedan 6. Tenemos 6 años para pasar de aquí a una situación más o menos estable y que el centenario sea algo diferente. Porque les digo una cosa, no me tiembla la voz al decir que somos más de 1 millón de zaragocistas en todo el mundo. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Felicidades a los zaragocistas por esos 94 años. Felicidades a los padres y a los Josés y a los santos también. A ustedes, queridos oyentes, les deseo un feliz jueves y les espero aquí mañana en el Baturrillo Político. Adiós. Buscando